Javier Milei ha dicho que levantó el cepo cambiario de una vez y para siempre, que los argentinos son libres ahora de comprar dólares y que se ha vuelto a la estabilidad, todo gracias al préstamo del Fondo Monetario Internacional que permitirá un proceso de crecimiento espectacular que llevará a la Argentina a ser nuevamente una potencia, pero para variar, absolutamente todo es mentira y te lo demostraré dato por dato, así que la cosa comienza así. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Es una absoluta y flagrante mentira. ¿Quieren la prueba objetiva de que es una absoluta y flagrante mentira? Bueno, aquí la tienen. Comunicación 8226 del Banco Central de la República Argentina. El mismo Banco Central que Milei prometió que iba a cerrar, pero no ha cerrado. Y la comunicación dice, por supuesto publicada en el día de ayer, precisamente en simultáneo al anuncio mentiroso de Milei, que el límite de compra de dólares por persona en efectivo es de apenas 100 miserables dólares por mes. Lo cual en la Argentina hoy, queridos amigos, se gasta en un abrir y cerrar de ojos, puesto que Milei, con su atraso cambiario que pretende seguir sosteniendo, la ha convertido en el país más caro de América Latina. En el artículo 1, inciso 1, dice: la operación se curse con débito en cuenta del cliente en entidades financieras locales o el uso de efectivo de moneda local por parte del cliente no supere el equivalente a 100 dólares estadounidenses en el mes calendario. O sea, usted puede comprar desde su cuenta bancaria y sabemos perfectamente que la mayoría de los argentinos se manejan con dólares en efectivo, ahorrando en el colchón. Por tanto, si quiere comprar en efectivo, si usted está desbancarizado o si el ARCA, es decir, la AFIP, que Milei dijo que cerró pero no cerró, solamente le cambió el nombre, le congeló su cuenta, lo que le está pasando a más personas que nunca en la historia argentina, precisamente por la voracidad del fisco saqueador del pseudo libertario, usted no va a poder comprar ningún dólar, usted va a poder comprar cero o a lo mucho va a poder comprar 100 dólares miserables por mes. Por lo tanto, partamos de la base de que el cepo, al menos en forma parcial, sigue vigente. ¡Qué miedo que le tienen a la libertad, eh! Sigamos escuchando al tirano. Cuando les pedí el voto les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene 3 fundamentos. ¿Cómo que sin atajos ni gradualismo? Si básicamente se tomó 1 año y medio para levantar el cepo cambiario, del cual Milei dice esto y ni siquiera lo levantó del todo. Fíjense. Javier Milei, octubre del año 2020, Canal América TV de su amo Aurnequian. Esto es lo que decía antes de convertirse formalmente en un integrante de la mafia política. Hay que entender con el cepo que es una medida inmoral, propia de un gobierno liberticida que quiere estafar a la gente. El suyo. ¿Por qué la medida es inmoral? Porque estas son las cosas fundamentales. Después viene todo lo demás. ¿Por qué la medida es inmoral? La medida es inmoral porque lo que hace es, vos que te ganás honestamente tus mangos, tu guita, no te deja comprar los bienes que vos querés. Por ejemplo, más de 100 dólares en efectivo. Llámese dólar, podría ser tomate, zapatos, traje o corbata o lo que fuera. Digo, en principio no quiere que compres dólares, con lo cual estás cercenando tu libertad no hay dólares, ahí. Milei, no hay dólares. Pero 600 millones. ¿Me podés escuchar? No, pero Sí, ¿de dónde va a déjame comprar terminar la el gente? argumento. ¿Sabés qué? Le pregunto sobre lo que está Déjame diciendo. terminar el argumento y ¿sabés qué? Te vas a enterar de qué se trata. El segundo punto es, a esa inmoralidad, digamos, está la cuestión de que, como ese es tu mecanismo por el cual vos ahorrás, entonces la cuestión es que entonces están castigando a tu consumo futuro. ¿Sí? Porque, digamos, no te van... Ahora, ¿por qué hacen esto? Básicamente porque te obligan a demandar pesos. Cuando te obligan a demandar pesos, te incrementan la base imponible del impuesto inflacionario y te estafan con impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado. Ok, bueno, estábamos hablando de inflación, amigos, ¿eh? Pero sigamos escuchando al mitómano Milei, que todo llega a su hora. Orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino,
habiendo traído orden a estos tres pilares fundamentales. Por eso me gustaría agradecerles primero por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos. Perdón, los que decidieron que se iba el cepo ni siquiera fueron los pseudoliberales de Javier Milei y su banda delincuencial. Fue el Fondo Monetario Internacional que lo obligó. ¿Y por qué Milei tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, vamos a repasarlo. Milei tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional porque quemó las reservas de Argentina, que ya creo que rondaban 8.000 millones de dólares negativos, puesto que su ministro Caputo, su ministro de Hacienda, Luis Caputo, se gastó 40.000 millones de dólares de los argentinos para mantener el dólar planchado. La fuente de esto no es Diario Norte, sino el Banco de los Rockefeller, cual siempre Milei ha citado como economista e incluso como presidente, JP Morgan. Gastó 21.000 millones en intervenir el mercado del dólar blend, concretamente para el dólar blend, y se gastó 18.000 millones más en el contado con liquidación, o sea, para sostener el valor artificial del dólar, tanto de los dólares regulados como del dólar informal, se patinó 40.000 millones de reservas y tuvo que ir a mendigarle dinero al Fondo Monetario Internacional para no caer en la absoluta bancarrota. ¿Qué decía Javier Milei del Fondo Monetario Internacional cuando Javier Milei no era una lacra criminal, sino un ciudadano relativamente honesto? Decía lo siguiente el 14 de septiembre de 2019. La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta del gasto público, como el que ha hecho Milei para sostener el dólar artificialmente bajo y generar un ancla artificial para la inflación y así ganar las elecciones con demagogia y mentiras, la deuda pública implica la fiesta del gasto público financiada por generaciones que no solo no votaron, sino que ni siquiera nacieron. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal. Y el levantamiento del cepo viene con un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que ya era el deudor más grande de la actualidad y de su historia, y a su vez el más moroso de todos. Pero bueno, ¿cómo definía Javier Milei a Luis Caputo antes de hacerlo su ministro, cuando Javier Milei era un economista y analizaba el paupérrimo rol de Caputo como presidente del Banco Central del gobierno de Macri, que por cierto también se endeudó con 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional y se lo fumó todo sin lograr contener el dólar? Estas eran las palabras de Milei sobre Caputo. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. O sea, básicamente, Milei acusaba a Caputo de haberse fumado 15.000 millones de reservas, ¿ok? O sea, básicamente, Milei acusaba a Caputo de haberse robado 15.000 millones de reservas y haberlas lanzado a la basura, básicamente. Y bueno, 15.000 millones de reservas prestadas por el FMI. ¿Qué tal si les digo que ahora hay 20.000 millones del FMI para que el mismo Luis Caputo, a quien Milei llama el mejor ministro de Economía de la historia, también dilapide? Porque fíjense, esto es lo que dice Javier Milei. Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia. Antes decía que era Domingo Cavallo, lo cual ya era una terrible inconsistencia para un supuesto liberal como Milei, puesto que Domingo Cavallo protagonizó una de las mayores subas de impuestos de la historia argentina, pasando el IVA del 18 al 21%. Mintió diciendo que iban a ser solo 3 meses en tiempos de Menem y se quedó para siempre uno de los IVAs más altos del mundo, que pagan hasta los indigentes que se acercan a comprarse una bolsita de pan a la panadería, ¿ok? Pero bueno, el mismo Cavallo, que luego robó los ahorros de todos los argentinos con el corralito en 2001, por lo cual tuvo que huir del país y volver al entierro de su madre disfrazado de mujer para que no lo linchen. Ahora, ¿por qué Milei ya no quiere a Cavallo y de hecho expulsó a su hija de la OEA, a quien había acomodado ahí por ñoqui? No quiere más a Cavallo porque Cavallo señaló las incongruencias del atraso cambiario y Cavallo le advirtió, podríamos decir que incluso solidariamente con Milei, que es el único político trasnochado que lo reivindica, que la convertibilidad cayó por atraso cambiario y es exactamente lo mismo que le ocurrirá al régimen de Milei. Por eso Milei, furioso con Cavallo, lo quita de la lista y pone como mejor ministro de Economía de la historia
historia al tránsfuga Caputo, que el propio Milei definía como tránsfuga hace tan solo algunos añitos. Pero bueno, sigamos. O sea, claramente no ha puesto en orden nada, porque, fíjense, esta es la realidad de la Argentina. Este es el dato que salió el día de hoy. Por eso se apuraron desesperadamente a publicar el anuncio del nuevo préstamo del fondo y la falsa salida del cepo. La inflación, que proyectaban en 1.5% los oficialistas, fue de 3.7, sumó casi 9 puntos en lo que va del año, amigos. En lo que va del año, 3 meses. 3 meses, 9 puntos de inflación. El tipo que dice que acabó con la inflación. 9 puntos en 3 meses, es decir, el doble del promedio anual mundial en 3 meses, y ya va 8.6%, pese a haberse gastado 40.000 millones en tratar de tapar el sol con un dedo y mantener el dólar planchado, ¿ok? Y el único capital que puede presentar Milei es la baja de la inflación, baja artificial e insostenible. Por eso ha tenido que buscar 20.000 millones, porque él lo que debería haber hecho es recortar muchísimo más el gasto de lo que lo hizo, pero claro, si recortara así, ¿cómo tendría todo ese séquito de ñoquis, de troll, de burócratas sucios, de kirchneristas como Scioli, bancados por todos nosotros, blindándolo a su alrededor? No podría. Riámonos un poco de la predicción de su monje negro, de su mago del Kremlin, Santiago Caputo, que desde esta cuenta donde amenaza periodistas, pronosticaba en noviembre del año pasado que en abril del 25 la inflación habría desaparecido. Bueno, lejos de desaparecer, se está incrementando drásticamente. Dijo que la economía estaría volando. Todos los índices han caído, las acciones argentinas han caído, las perspectivas son terribles. Dice que la Argentina es pura alegría y felicidad. La pobreza se desplomó, sostiene, según sus propios datos, orilla el 40%. Según otros, sigue siendo el 50%. Dice que llegan visitas de afuera. Al contrario, los argentinos huyen desesperadamente del país para comprar los productos más básicos en el exterior por una tercera parte del precio. Dice además Caputo que el país gozaría en abril del 25 un sentimiento de prosperidad y unión pocas veces visto. ¡Ah! ¡Ya ven! Y el presidente tiene 70% de aprobación. Los últimos números son 40 y bajando, como un piano que se cae por la ventana. Y vamos a reiterar esto. ¿Quién lo obligó a salir del cepo? Él no quería salir del cepo. El fondo lo obligó a salir del cepo contra su voluntad. O sea, los tecnócratas del fondo, que no son precisamente liberales libertarios, lo obligaron a salir del cepo delirante en su versión más extrema y pasar a esta versión edulcorada y matizada. Así que el fondo es el responsable de haber retirado parcialmente el cepo cambiario en la Argentina y no el cleptómano pseudoliberal que nos gobierna. Por otra parte, ¿qué dice el archivo de Milei respecto al FMI? Les tengo uno bien fresquito. La CNN, cuando lo entrevista como candidato presidencial el 29 de julio del 23, Javier Milei consignaba clarito: al FMI no le importa la Argentina. Bueno, tampoco le importará ahora, me imagino. Será otra cosa la que le importa, será otro tipo de cosas las que negocia. Por ejemplo, con Macri negoció la instauración de las políticas de género y el aborto para reducir la población en línea con el plan Kissinger. ¿Qué será lo que le exige ahora a Milei a cambio de este dinerito? Bueno, ya lo veremos. No queda mucho en la Argentina, pero definitivamente no será de los argentinos. Ya lo decía Damián Reidel, jefe del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei: el único problema de Argentina son los argentinos.